Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya veo que se está uniendo mucha gente. Así que nada, fantástico recuperar aquí los directos, de nuevo los jueves. Así que nada, ya estamos en nuestro horario convencional y como sabéis hoy va a ser un directo un poco especial, ¿no? Que me coincidió el otro día que pude ver en Madrid la presentación del libro de Miguel Urueña, Que no te lían con la comida. Nos vimos aquí en persona, mascarilla mediante, ¿no? Me vi con él y nada, dijimos, vamos a hacer un directo juntos. Ya que estoy aquí invitándolo. Ahora a ver si entra Miguel y vamos a hacer este directo conjunto, que además le dije yo a la gente de la Caja Saludable. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que le dije yo a la gente de la Caja Saludable, hay que mandarle una caja a Miguel para que la pruebe y ya en nuestro espacio de los jueves que estemos conjuntamente y ya charlamos de todo, de alimentación saludable, de seguridad alimentaria, de nuestros temas. Así que nada, bueno, muchas gracias primero por estar aquí un jueves y... Bueno, muchas gracias a ti, es un placer. ¿Te ha llegado bien el envío? Sí, la tengo aquí, ahora os la enseño. Ay. Estamos enseñando aquí como si fuésemos Instagramers, ¿eh? El producto, como está por aquí. Bueno, pues nada, que sepas que esto funciona así. Los jueves por la mañana nos llega a todas las personas que estamos suscritas. A mí me despiertan por la mañana. Siempre estoy en medio de alguna reunión. De hecho, ya me conoce el repartidor porque soy una de las pocas personas que cuando entra estoy en medio de un Zoom o de un Skype y entonces le enseño así mi DNI en un papel impreso porque yo mientras tanto estoy dale que bueno, yo estaba en clase de inglés también y salí con el teléfono así. Suele pasar. Bueno, pues nada, para quien no conozca a Miguel Urueña es una persona, un referente de la divulgación en tecnología de los alimentos, seguro que lo conocéis, es gominolas de petróleo. Habréis acabado en algún momento, antes o después, por su blog, que es este blog que tiene ese osito que dio, que un poco era la motivación de empezar a llamar así a tu blog, era por uno de esos mitos, ¿no? Que las gominolas estaban hechas de petróleo o de plástico, no sé, te conoceremos, hay muchas cosas que muchas personas que estamos por aquí conectadas, Miguel, que te conocemos desde hace mucho, pero cuéntale un poco a la gente cómo ha cambiado un poco también tu divulgación de la época del blog, ¿no? A ahora, que ya que parece que los blogs, Mi Dieta Cogea, gominolas de petróleo, que eran nuestros blogs, pero parece que eso ya está muerto. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Están muertos los blogs? No, yo creo que no, todavía existen. El mío, espero recuperarlo en breve, espero darle una segunda vida. Ahí están, se pueden consultar todavía y hay mucha gente que sigue escribiéndolos. Lo que pasa que, las redes sociales, pues por supuesto, han robado mucho protagonismo, sobre todo en los comentarios de los artículos. Ya nadie comenta, todo se comenta en las redes sociales y es mucho más fácil de transmitir información y sobre todo de consumirla a través de las redes sociales porque son mensajes instantáneos que no, pues leer un artículo lleva más tiempo, supone más esfuerzo. Y pues ha cambiado mucho esta forma de comunicar, pero todavía están ahí. Bueno, fíjate que yo creo que esa inmediatez es también muchas veces la que está presente en muchos aspectos de nuestra vida, ya no solo en consumir información, sino también en la propia compra, en ir a hacerlo. De hecho, tú en el nuevo libro, en Que no te líen por la comida, uno de los aspectos que tratas de alguna manera es que tenemos mucho lío, ¿no? Con la compra, con cómo tiene que ser nuestro menú, cosas que contamos siempre en nutrición y dietética. No sé, desde el punto de vista, y aprovechando que este espacio también lo impulsa la Caja Saludable, yo te quiero preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que es pereza el no comprar fruta, verdura? ¿Hasta qué punto crees que es desconocimiento de que no sé cómo prepararla?
¿O hasta qué punto crees que es esta parte de, no, yo es que prefiero tomar otras cosas porque están más buenas? ¿Cómo confluye todo esto? ¿Por qué tú crees que la gente no consume tanta fruta y verdura en nuestro contexto? Bueno, yo aquí hablo de mi opinión personal y de mi percepción de la realidad porque no conozco cuáles son las estadísticas y en base a qué se toman unas decisiones u otras en este sentido. Pero diría que hay mucho de hábitos, que la mayoría son hábitos y educación. Cuando tú educas a un niño, sobre todo se ve ahora, desde que nace con mi primer yogur, en vez de darle una manzana, le das un puré de estos de enchufar en la boca y chupar y todo así, pues ya estás acostumbrando al niño a que coma productos, no a que coma alimentos. Y esto ocurría un poco antes también, antes de que existieran tanta oferta de productos de estos para niños, pues también había bueno, a ver, vamos a darle yogur con azúcar, no vaya a ser que el yogur natural sea demasiado ácido, a ver si le vamos a hacer daño en el paladar al niño. Y bueno, pues hay esos prejuicios, primero por parte de los padres, y a partir de ahí pues ya, bueno, pues les inculcamos nuestras aversiones, pues a mí no me gusta la coliflor, ¿cómo se la voy a dar al niño? Les inculcamos nuestras costumbres y al final pues acaban, pues eso, nuestras costumbres que ya de entrada no son buenas, pues las potenciamos en los niños que además pues con el ambiente en el que estamos de publicidad, de despiste, pues al final es todo un poco pues eso, educación, mucho de educación, también de pereza. Ya sabemos que en los buffets libres de los hoteles, que es el ejemplo que siempre se pone, cuando hay fruta lista para comer, la fruta se acaba, pero si la tenemos en casa y ya hay que pelarla y ya tal, pues ya sí, nos da más reparo, más pereza. Es que hay una parte también de autoengaño, ¿no? Esas excusas que a veces nos ponemos del es que no tengo tiempo, es que no sé cocinar, como si llevarte una mandarina al trabajo o llevarte una mandarina a media mañana implicase unos conocimientos técnicos muy, muy, muy amplios. De hecho, fíjate, Miguel, yo creo que uno de los temas que siempre se ha intentado conjugar, ¿no? Y cuando yo he hablado con Única y con La Caja, era el hecho de ya no solo hay que hacer una caja convencional que tenga pues su verdura del día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy han venido pimientos, calabacín, berenjena, judías verdes, es decir, la verdura de toda la vida, la de guerreo, pero que también hay otras alternativas que te facilitan precisamente el tomar la fruta y la verdura. Es decir, tomates cherry, mini pepinos. Es decir, esto en otras culturas está mucho más ampliado. O sea, por ejemplo, tú además que trabajas en industria alimentaria, los mini pimientos, a lo mejor en España no tienen mucha salida, pero a lo mejor a una familia es que nunca se le ha ocurrido echarle unos cherries en un tupper a una familia o un mini pepino. Tú sí que ves un poco en el futuro que a lo mejor cambia esta perspectiva. O sea, tú ves que a lo mejor de cara a 2025 vamos a ver en los coles más medias mañanas con mini pimientos o mini pepinos y que no miren a esos niños, a esas niñas como si fuesen... Yo creo que sí, la tendencia va a eso, primero por parte de los consumidores, cada vez hay más preocupación por estas cosas, por la dieta saludable y cada vez se rompen más mitos y las empresas lo saben y cada vez hay más oferta, pues lo vemos en los supermercados. Hasta hace 10 años no había leches vegetales, bueno, bebidas vegetales, tanto como ahora, no había soja, no había mini pepinos ni mini pimientos y cada vez hay más oferta y es porque hay una demanda, cada vez hay más preocupación por eso. Y con respecto a lo que decías antes, yo creo que hay un poco de lo que se llama indefensión aprendida, que es un poco esta sensación de yo lo hago así porque no sé hacer otra cosa. O sea, a mí me han dicho que hay que desayunar leche, cereales y fruta. ¿Y qué desayuno? Pues elijo entre marcas de leche, elijo entre marcas de cereales y de ahí no salgo. Y es como cuando un pájaro está en una jaula y le abres la puerta y no quiere salir, porque, bueno, pues se siente pues impotente y eso es lo que pasa un poco a la hora de alimentarse. Sí, fíjate que en algunas ingestas, yo sé que ahora tú estás de turné con el libro y que estarás en esos momentos que repites todo mil veces, como cuando yo estaba por las giras del libro, que parece que otra vez contando lo mismo a los mismos periodistas, yo voy a intentar que no te repitas, te voy a preguntar cosas diferentes.
Soy muy rollero, así que no te preocupes, que Eso. Yo me acuerdo que cuando que a mí me gustaba un poco definir este tema de las costumbres, a mí me gustaba decir que en dietética hay una palabra que es muy peligrosa o en costumbres alimentarias, que es cuando te intentan cambiar una ingesta y entonces como consumidor dices, ¿y entonces qué? ¿No? Que esa palabra cuando te aparece en tu mente es peligrosísima, porque cuando le decimos, por ejemplo, en consulta a los pacientes, bueno, resulta que las galletas no son tan saludables, ¿y entonces qué le doy de desayunar? O dice, es que los yogures azucarados no son tan saludables como te pensabas, ¿y entonces qué le voy a dar? ¿No? Como si no hubiera otras alternativas. Y eso, claro, es realmente peligroso, porque parece que no hay otras ideas. Has hablado de, es que la coliflor a lo mejor no me gusta igual, o no sé cómo preparar algunas ciertas cosas. Yo, por ejemplo, con la caja, en los reels de Instagram ahora estoy intentando mostrar formas diferentes de consumir las frutas y las verduras que vienen con la caja saludable. ¿Nos quieres compartir, por ejemplo, cómo en tu casa? Porque tú vives en Gijón, ¿verdad? sí, Vale, sí, pues sí. yo soy de Albacete, es decir, no vemos mar ni cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor, culturalmente, la gastronomía, obviamente, asturiana y la gastronomía manchega no son iguales, pero lo que te ha llegado con la caja, tú lo ves. ¿Cómo lo prepararías en casa? Todo tu hogar, que vivís varias personas. ¿Tú cómo prepararías cada una de esas cosas? ¿O qué ideas se te ocurren? Lo digo porque a lo mejor son cosas distintas a las que a mí se me ocurren. ¿Cómo haces, por ejemplo, la Pues judía sí, en tu casa o la seguramente. verduras? Pues mira, yo tengo que decir que llevo 10 años aquí en Gijón, bueno, casi 11. Mis hijas son de aquí, tengo dos niñas de 4 y 7 años, mi mujer es de aquí, mis amigos son de aquí. Soy muy asturiano ya, pero pasé mi infancia en Béjar, que es un pueblo, es una ciudad pequeña que está en la frontera entre Ávila, Cáceres y Salamanca. Entonces la gastronomía allí es como una mezcla de culturas. Tiene un poco de cocina castellana, un poco de cocina extremeña y yo aprendí a cocinar pues de mi abuela y de mi madre. Entonces yo la gastronomía que utilizo en casa, vamos, lo que comemos en casa, porque yo soy el que cocina y el que compra, pues es básicamente ese tipo de comida. Luego ya sí, cuando salimos a comer fuera, pues evidentemente comemos comida de aquí de Asturias. Y también también he adquirido platos de aquí, claro. A ver, ¿cómo preparo las judías? Las voy enseñando. Pues mira, normalmente lo que hago es cocerlas con agua. Bueno, yo creo que es lo más sencillo, cocerlas con agua, patatas y huevos cocidos. Hago un sofrito con ajos y pimentón, lo mezclo todo y bueno, mis hijas le echan un chorrín de vinagre y ya está. Y una ensalada de tomate. Pero luego también las comemos de muchas otras formas. Por ejemplo, vi el otro día que la habíais puesto no sé si en Sin Receta, Sin receta, ¿no? pues a la plancha, simplemente con un poco de sal gruesa o sal maldo, que queda muy bien. Y también en tiras muy finas hacemos como si fueran espaguetis y en vez de añadirle sal, añadimos salsa de soja y queda pues como guarnición, queda muy guay con pues eso, Brutales. comida tipo japonesa, en plan, pues están muy ricas, vaya, si no te gusta, si a la gente no le gustan las judías porque le saben mucho a verde, pues a la plancha saben, tiene otro sabor totalmente diferente. Sí, de hecho, a mí hervidas me aburrían, siempre me han aburrido un poco la judía verde hervida, cocida, y de hecho cuando las descubrí por Virginia de Sin Receta, Creative Vegan, al grill, o sea, el grill es otro rollo para las verduras. Porque además a la gente de tecnología de los alimentos nos gusta mucho el grill, porque, o sea, la parte que contacta con el alimento, claro, ahí al tener más temperatura en la parte alta del grill, ahí se produce Maillard, reacciones de Maillard que sí que le da sabores diferentes y también le cambia la tonalidad, pero luego en los surcos del grill cae la gotita, se evapora y entonces hace que con su propio jugo también se vaya hirviendo y al final le da un toque súper bueno. O sea, el grill es alucinante con las verduras de longitud larga. Calabacín también alargado, queda súper bien. Vaya que Pues sí. mira, esto a mí me pasaba con las coles de Bruselas, que a mí nunca me gustaron porque cocidas me sabían un poco, pues eso, como muy, pues a lo que saben.
pero las probé, bueno, que no me gustaba mucho el sabor, nunca había tenido mucha costumbre de comerlas tampoco. Y bueno, ahora sí, ahora ya me gustan cocidas, pero sobre todo cuando descubrí hacerlas a la plancha, pues lo que dices, sufren reacciones de maillar, se caramelizan un poco y tienen un sabor, bueno, espectacular. Nada, simplemente a la plancha con un poco de sal y aceite y vamos, están de muerte. Cambia A mucho. ver qué más tenemos por aquí. Yo, mira, Tenemos aguacates. Bueno, con los aguacates pues hago guacamole. Soy un clásico. yo, yo, Eh, yo me he tomado tostadas, no las he subido a Instagram, entonces no ha contado. No cuenta que me he tomado el aguacate, no le he subido a Instagram. Pero me he tomado de los que ya estaban la semana pasada. De hecho, claro, los mandan para que nos lleguen un poquito verdes y que sí, lo notas, ¿no? Yo creo que hoy, sí, yo sí, sí. siempre, el jueves yo nunca me los tomo, pero en 3, 4 días ya están buenos y luego también Sí, es en cierto realidad. que esta variedad de aguacate no es como otras que es como el típico meme este que hay en internet de muy verde, muy verde, muy verde, muy verde, muy verde. Hoy ya se ha pasado, ¿no? Que no es eso con el aguacate. Es cierto que esta variedad yo creo que te da una ventana de consumo de 4 o 5 días bastante bueno. Sí, bueno, además hay que recordar, supongo que ya lo habrás contado en alguna ocasión, que si queremos que maduren, controlar un poco la maduración en casa, pues podemos meterlos en una bolsa de papel, por ejemplo, o juntarlo con plátanos o con manzanas y así el etileno que desprenden esas frutas pues ayudan a madurar los aguacates. Y dejarlos Nunca fuera del meterlos en frío. el frigorífico, eso es, Ahí está, que ahí las está. frutas tropicales se estropean con el frío. Los tomates cherry, pues esto así, como si fueran gominolas. A mi hija pequeña de 4 años les encantan. Desde que era muy, muy pequeña, y ojo con esto, porque los niños pequeños con este tipo de alimentos se pueden atragantar. Entonces yo se lo daba porque, bueno, porque sé hacer la maniobra de Heimlich. Ella está muy habituada a comer alimentos sólidos desde que tenía 6 meses, ya tenía mucha práctica en comer esto, pero mucho cuidado. De hecho, aquí en Gijón hubo un drama en una Nochevieja de hace un par de años o 3, que una niña pequeña murió con las uvas de ¿No? Nochevieja. Eso es. Entonces, bueno, esto ya te digo, lo comemos así, como si fueran gominolas. Para merendar o para cualquier momento que le entre hambre, ya lo tiene ahí al alcance en la cocina. Además, pues coge plátanos, manzanas, lo que sea, tomates, pues ensalada. Y además ese solo. Digo, ese concretamente la Dora, que está muy bueno, ese tolera al medio y sin ninguna duda. Fíjate lo que has dicho de atragantamientos, que muchas veces que como sociedad nos preocupamos mucho con ciertos alimentos y las broncoaspiraciones infantiles, ¿no? Los tomates cherry, los frutos secos, que pasa mucho, las uvas, pero que no se Sí, nos olvide que luego le damos a los niños lacasitos, sí. caramelos, que son también muy, muy peligrosos, y la salchicha, que es uno de los alimentos que más broncoaspiraciones acaba Es teniendo. el alimento más relacionado con atragantamientos. Las salchichas, Claro, que claro. claro, tienen el tamaño ideal. Los lacasitos, que los hicieron hace poco más pequeños, destinados a niños. Que bueno, nada, pues con esto eso, es importante si tenemos niños pequeños, pues cuidar estos detalles y aprender a hacer las maniobras, pues eso, la maniobra de Heimlich, que es específica para niños, pues bueno, que no la voy a explicar aquí, porque además no tengo muñeco, pero vamos, Sí, sí. es sencilla. Te voy a preguntar Eh, un tema a un doctor sí, de ciencias de los alimentos, y es para que nos digas tu perspectiva, Miguel, de cómo crees que están cambiando las tendencias también, porque tú también como consultor y alguna vez habrás hecho asesoría, a mí también me toca con Única o con el sector de la distribución, pues eso, identificar tendencias o ver a veces qué cambios se están haciendo. ¿Tú has visto que ahora con todo el tema de la pandemia se esté yendo hacia alguna tendencia en industria alimentaria diferente? ¿O tú conoces que algunas industrias alimentarias, algún sector esté haciendo cosas diferentes a antes? ¿O piensas que simplemente ha sido un susto del abril y el mayo pasado con el papel higiénico, la levadura y las harinas y ya nos ha pasado todo? yo creo, bueno,
Por una parte se ha visto, sobre todo en la hostelería, cómo se han tenido que adaptar con los envíos a domicilio, bueno, han surgido las cocinas fantasma, todas estas cosas. Hemos visto también que siempre se ha dicho la alimentación, el sector de la alimentación es un valor seguro porque tenemos que comer sí o sí, pase lo que pase, pero hemos visto que la pandemia ha afectado de forma desigual a las empresas alimentarias. Pues, por ejemplo, los supermercados de barrio han aumentado muchísimo las ventas, los hipermercados que están lejos de la ciudad han bajado estrepitosamente. En sectores destinados específicamente a la hostelería, como puede ser el alcohol, la cerveza, el vino, los licores, también otros alimentos que se consumen habitualmente en restaurantes, como el marisco, el cordero, etcétera, pues han tenido pérdidas tremendas. Y bueno, pues eso, los supermercados de barrio y la comida básica, pues ha aumentado mucho las ventas. Y hemos cambiado nuestra forma de consumir también, porque antes íbamos todos los días al supermercado, aunque nos parezca que no tenemos tiempo, lo habitual era ir todos los días a comprar, principalmente al supermercado, también a tiendas pequeñas, y ahora hemos cambiado un poco el consumo a hacer compras más grandes, más esporádicas, pues a ir una vez a la semana al supermercado y cargar el carro para no tener que ir más veces. Veremos en un futuro si esto se mantiene o cuando se vuelva a la normalidad las cosas vuelven a seguir como estaban. Y en lo que es la gran industria alimentaria de producción de alimentos normales y corrientes, pues no creo que vaya a haber ningún cambio significativo. Yo creo que cuando se acabe esta situación se volverá un poco a lo que había, sí, con las tendencias en otro sentido, pues eso, a lo que demandamos en cuestión de salud, de medio ambiente y todas estas cosas, pero no creo que esté muy relacionado con esta situación en la que estamos. Uh-huh. Eso es. No lo sé, tampoco tengo la bola de cristal. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando estuve viendo los food trends, todas las tendencias que llevaba estos 3 años leyendo siempre los informes anuales cada año, ¿no? El de 2018, 2019, 2020. Es brutal cómo la pandemia nos ha pegado un cambio, porque yo siempre lo intento recordar ahora cuando estoy hablando más de sostenibilidad, que se nos olvida, antes de que el mundo se parara, entre comillas, de lo que estábamos hablando todos los días era de calentamiento global, de emisiones, de Greta, de plásticos. Era lo que estaba concentrando todo. De hecho, esta década estaba sin ninguna duda identificada como la década de la alimentación y la sostenibilidad, pero a nivel mundial. Y de pronto nos hemos dado cuenta con esta sacudida que dices, ostras, que a lo mejor esto ha pasado a un segundo plano. Ahora se está recuperando un poco, porque el discurso el año pasado fue seguridad, todo monodosis. Fíjate, ¿no? Qué vuelta atrás dimos, sobre todo con el tema de los envases. La gente tenía miedo incluso al granel, al quién habrá pasado por aquí, quién lo habrá tocado. Se desplomó el tema del granel. Yo me acuerdo que las dudas que recibía por aquel entonces en los consultorios, en mensajes privados, era: ¿tengo que hornear el pan 2 veces? O sea, vuelvo a casa. Es alucinante, es alucinante. No sé si a ti te han llegado también dudas de estar de higiene alimentaria en abril, mayo, junio del año pasado, que dices, ¿cómo ha cambiado el tema, ¿no? Que íbamos a los supermercados con guantes, pero sin mascarilla. Eso pasó en un momento. O sea, todo muy loco. Sí, yo me tiraba de los pelos que no tengo. Bueno, me empecé a tirar entonces y mira, sí que es verdad, yo cuando iba a las primeras, antes de que se dijera si las mascarillas eran obligatorias o no, yo veía una falta de coherencia total, eso, el llevar guantes y no llevar mascarilla. Porque además, el llevar guantes, si no, a ver, la mascarilla, si la utilizas mal, bueno, pues mal. Pero por lo menos tiene un porcentaje de eficacia. Pero es que los guantes, si los utilizas mal, pues son contraproducentes, porque lo que estás haciendo es pensar que como tienes guantes ya está todo solucionado y lo que haces es repartir por ahí la contaminación con los guantes contaminados. Entonces, si tocas algo contaminado, te lo llevas a la boca, aunque tengas guantes, te vas a contaminar. Entonces, bueno, ya se ha visto que la contaminación por superficies es muy poco probable.
sí que recibí muchísimas consultas de qué tengo que hacer con la fruta, con la verdura. Sí que había mucho miedo con esto. Yo creo que eso ya pasó, por eso te digo que no creo que vaya a haber nuevos cambios o que se vayan a mantener. Es verdad que lo más higiénico suele ser lo menos sostenible. Por ejemplo, a la hora de lavarnos las manos, pues lo más higiénico es utilizar papel desechable, no toallas. A la hora de lavar la cocina o de limpiar la cocina, pues lo más higiénico es desechar el estropajo cada semana. Pero claro, eso también hay que tener en cuenta que es poco asumible desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué deberíamos hacer con la seguridad de los alimentos? Que se nos preguntaba, ¿cómo lavar, desinfectar las frutas, las verduras? Bueno, esto vale aunque no estemos en pandemia. Se me decía mucho, mira, tengo aquí el vinagre. No, el vinagre no desinfecta. No desinfecta, no desinfecta. ¿Hacemos con lavavajillas? No, ni mucho menos. Con lavavajillas, no. Eso es para limpiar, ¿no? Con lejía, se decía. Bueno, teníamos productos preparados específicos para desinfectar, que se venden a veces en las fruterías, para desinfectar frutas y verduras. Eso sí es efectivo. La muquina La muquina de toda la vida, sí. Pero ¿qué pasa? Pues que eso viene a ser lejía diluida y es pues más caro que lo normal. Si queremos desinfectar, pues lejía de toda la vida, que suele venir en botella amarilla. Ojo que ponga apta para desinfección de alimentos, que bueno, aquí viene en grande, pero lo tiene que traer también en pequeñito. Y bueno, aquí normalmente vienen las instrucciones, las recomendaciones de uso, las dosis recomendadas, pues aquí pone, por ejemplo, sí, 14 gotas de lejía por cada 10 litros de agua. Bueno, y dejar, bueno, otras recomendaciones es una cucharadita en 3 litros de agua, dejar 5 minutos y aclarar muy bien. Bueno, y frotar con un cepillo también las frutas de piel gruesa, el melón, por ejemplo, el aguacate. Para personas normales, vamos, quiero decir sanas, y en situaciones normales, pues no hace falta desinfectar. Con lavar bien sería suficiente. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sí que son lavar y desinfectar, pero bueno, porque se curan en salud. Sí que sería recomendable en población de riesgo, es decir, en mujeres embarazadas, en personas inmunodeprimidas, en personas pues muy mayores, el desinfectar sobre todo pues alimentos que vienen muy sucios, pues por ejemplo una lechuga que te venden directamente de la huerta, pues ahí sí, porque aunque el riesgo es poco probable, pues puede ser muy grave. Por ejemplo, en una mujer embarazada es muy difícil que se contamine con listeria, que es una bacteria, pero si contrae la enfermedad puede ser muy peligroso, puede provocar abortos. Entonces, mejor prevenir en mujeres embarazadas, pues eso, lavar y desinfectar las frutas y las verduras. Claro. Sobre todo también por matizar y que la gente lo entienda, porque son productos que muchas veces los consumimos en crudo, que claro, que ahí tienen mucha importancia. Miguel, mientras hablábamos, ha comentado, hemos tenido comentarios en la línea educativa que hemos dicho antes, alguna maestra, Aurora, comentaba que hay que dar ejemplo también en los coles que llevaban esas cuestiones. Alguna persona nos ha dicho que se lleva los cherry, los mini pepinos. Ahora tenemos una pregunta que viene al hilo, que es de Roberto, que dice, oye, ¿podrías decir por qué el vinagre no desinfecta los alimentos? ¿Se lo amplías a Roberto para que lo sepa? Sí, pues el vinagre es básicamente ácido acético diluido, se obtiene a partir de la fermentación del vino. Bueno, si es vinagre de vino, se puede obtener a partir de la fermentación de diferentes alcoholes, por ejemplo, de sidra, de vino, que es el más corriente, y es ácido acético pues muy diluido, que es el ácido que se obtiene a partir de la fermentación de esos licores. ¿Qué ocurre? Pues que el ácido acético sí es un buen desinfectante, pero no en las concentraciones en las que está en el vinagre. Es decir, el ácido acético, cuando vamos a un laboratorio a trabajar, pues esto pasa mucho en los institutos, en las universidades, que dices, venga, hoy vamos a hacer un experimento con ácido acético. Y la gente lo asocia al vinagre y abre el bote alegremente. Ah, venga, ácido acético. Y de repente sube un vaporazo que la gente acaba en el suelo. Dice que era 3 molar. El ácido acético es muy potente. Pero claro, en el vinagre, pues la concentración, pues no recuerdo muy bien cuál es, pero vamos, un 6%. Claro. Una cosa, pues muy,
muy poca cosa, eso no es suficiente para desinfectar. Que el resto es agua, el resto es agua. Y bueno, lo Eso mismo es. pasa, que seguro que lo escucha mucha gente, lo mismo pasa con el alcohol. Es decir, no podemos ir desinfectando las cosas, ¿no? Aunque en algunas cocinas tradicionales se ha hecho con ginebra y cosas Sí. que en algunos restaurantes se suele hacer. Pero para que sepáis, al fin y al cabo, lo que importan son las concentraciones, con el ácido acético, con el alcohol etílico también. Y también en cuanto a lo que pregunta por aquí Maggi, que sepáis que obviamente, claro que son tóxicos estos productos, pero luego se aclara, luego se enjuaga. De hecho, Miguel, una de las cosas que ha subido en pandemia en los primeros meses fue las intoxicaciones de la gente con productos de limpieza. Es decir, la tontería que tú has hecho al inicio de aquí está el lavavajillas, con esto no se desinfecta, o la lejía hay que diluirla o hay que retirarla, no Claro, hay ninguna tontería. En algunos países se triplicó el nivel de intoxicaciones durante los primeros sí. meses. Y yo me pregunto, esa gente entonces, ¿qué hacía? No desinfectaba los alimentos seguramente, o no desinfectaba las superficies de su casa, porque en ese momento empezó a experimentar, o bueno, a lo mejor bebió lejía también como Donald Trump. Bueno, yo es que creo que vamos de un extremo a otro. Pasamos de no lavarnos las manos cuando vamos a los restaurantes a de repente mezclar amoníaco con lejía para desinfectar la cocina. Pero vamos a ver. Y hombre, pues eso, depende de la dosis. Si echamos la botella de lejía, pues evidentemente nos vamos a intoxicar. Si añadimos una cucharadita por cada 3 litros de agua, pues es una lejía muy diluida que además hay que aclarar luego muy bien. Eso es. Entonces, una de las cosas que yo quiero creer, una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es la preocupación por la seguridad alimentaria, que hasta entonces, bueno, parece que hasta que no suena, ¿cómo es esto? Hasta que no truena, pues no nos acordamos, ¿no? De Santa Bárbara o cómo se llama esto, sí, ¿no? Se dice así, más o menos. La cosa es que hemos pasado de no preocuparnos ahora a estar preocupándonos todo el tiempo. Y cuando venía la gente de seguridad alimentaria, decía, cuidado, que hay que hacer esto, pues no hacíamos ni caso. Igual que cuando ocurrió lo de la listeriosis, del caso Magrudis que decíamos, cuidado con la listeria, cuidado con la listeria. No pasa nada. Claro, pues mira, hasta que pasa. Luego hay que tener cuidado, claro. La prevención es muy desagradecida por eso. Completamente, completamente. Entonces, todos estos consejos que has dado de desinfección de alimentos y sobre todo en crudo, por ejemplo, Lucía nos preguntaba por mensajes, una de las preguntas que estoy poniendo por aquí, cómo limpiar y cómo desinfectar unos espárragos blancos en crudo, pues aplicando los consejos que ha dado Miguel. De hecho, además has sacado un cepillo, que es muy buena idea, además, utilizar el cepillo has dicho, para las frutas grandes, pero luego también para todas estas que suelen tener sólidos por ahí pegados, setas, Sí, zanahorias, ¿no? zanahorias. Sí, sí, sí. Bueno, lo que me preguntaban a mí también cómo cocinar los espárragos blancos. Ahora que estamos en temporada, Eh, pues nada, simplemente los pelamos con un pelapatatas, por ejemplo, los metemos a cocer en agua con sal, bueno, los lavamos también y nada, dejamos 10-15 minutos, retiramos del fuego, les damos la vuelta para que se cuezan las yemas y ya está hecho. Es verdad que en algunos, como dices, algunos alimentos tienen más suciedad que otros, lógicamente por su origen, las zanahorias que crecen debajo de la tierra, por si alguien no lo sabe todavía, que ahora estamos un poco despistados con el origen de los alimentos, una que me raíz. dicen, pero sí, sí, que las lechugas tienen moscas, claro, las lechugas vienen del campo, a veces hay insectos en el campo. Entonces hemos pasado de o sea, yo creo que hay una desconexión total del mundo de la ciudad a lo que es el mundo del campo y eso me preocupa un poco porque a veces lo queremos todo aséptico, todo como en bandeja de plástico, bien bonito, bien presentado y se nos olvida, pues eso, que los vegetales salen de la tierra. Entonces, bueno, lo que iba a comentar es que en muchos casos los vegetales sufren, se aplican procesos post cosecha donde se limpian para retirar pues esa suciedad y pues por ejemplo las manzanas, los cítricos y además pues a veces se aplican diferentes tratamientos que también dan mucho miedo pero que no deberían dárnoslo, como a las famosas ceras de las manzanas para que duren más tiempo
y de paso pues son más bonitas, o los fungicidas que se aplican en la superficie de muchos cítricos también para que no salgan esos mohos tan característicos. Entonces, si nos preocupan esos, vamos, si vamos a consumir la cáscara de los cítricos, por ejemplo, porque vamos a hacer un postre, pues con frotar con un cepillo y lavar con agua ya estaría listo. No hace falta que nos vayamos a productos donde no se haya aplicado ese tratamiento. Pero bueno, que si lo queremos hacer, pues también está bien. Pero vamos, que no deberíamos preocuparnos por eso. Vaya, lo que deberíamos centrar más la atención en los donuts y en todas estas cosas. Eso es. De hecho, ahora además que va a empezar a venir el buen tiempo, va a ser súper importante la cáscara de los cítricos porque en limón, en naranja, también algunas hierbas, ¿no? Hierbabuena, menta, que vamos a empezar a utilizar en aguas, por ejemplo, saborizadas. Ahí es donde vamos a empezar a utilizarlas y es importante seguir esto. Mira, fíjate que pregunta por aquí una cosa Natalia y quiero que complementemos un tema. Y es que es cierto que el vinagre no sirve para desinfectar, pero yo hace un par de años, preparándome un programa de la radio, vi que tanto añadir vinagre como bicarbonato a las frutas que eran como muy delicadas, frutos rojos, ¿no? Porque claro, un melón lo frotas, una pera, una manzana, los frotas y no pasa nada, pero hay algunos frutos, ¿no? Las fresas, las frambuesas, las moras, los arándanos, las grosellas, que vamos, que no puedes frotarles fuerte y además como son carnosos y porosos, luego es cierto que están muy expuestos tanto a contaminantes ambientales como a una mayor carga de pesticidas, que ahora quiero que hablemos de pesticidas también, porque, claro, una fresa acaba pillando más cantidad de pesticidas que una manzana. Y entonces mire, curiosamente, que el vinagre y el bicarbonato, dejando en remojo estos productos, se reducía la cantidad final de pesticidas, ¿vale? Es cierto, es un paper completamente bien diseñado, es objetivo. Te pregunto, ¿tú esto lo ves como trascendente, lo ves notorio? ¿Crees que sí que está bien hacerlo en algunos productos más sensibles como los frutos rojos, las fresas? ¿Ves que es una exageración el tema de los pesticidas en las frutas? No sé, ¿cómo lo ves tú? Aquí lo que pasa al mezclar vinagre y bicarbonato, que es un experimento típico de colegio, lo que pasa es que se libera dióxido de carbono y eso es lo que hace que se limpie esas frutas, que es verdad que suelen estar más sucias porque precisamente como son más sensibles no se aplican esos tratamientos post cosecha. Es decir, no se lavan o pueden lavarse las zanahorias, por ejemplo. Las zanahorias no salen así del campo, las patatas no salen así del campo, se cepillan y se lavan para que estén limpias y no tengan restos de tierra o tantos restos de tierra cuando las compramos. Pero hay alimentos, pues como pueden ser las cerezas, las fresas, las grosellas, los arándanos, pues que son muy sensibles y eso no se puede lavar antes de comercializar. Entonces suelen traer pues más suciedad, hay que tener más cuidado con ellos. ¿Qué pasa con los pesticidas? Pues que cuando se aplican pesticidas, que ayer discutíamos en Twitter sobre esto, porque decía una persona, pues yo compro cosas, tengo una frutería y vendo cosas sin pesticidas. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué no? Claro. ¿Y por qué? Pues yo si me dan a elegir fruta sin pesticidas o fruta con pesticidas, elijo la de sin pesticidas. Yo ya, pero es que primero hay que tener esa fruta. Y yo también. Si te llega y yo también. Pero claro, seamos realistas. Si tienes una plantación, esto me lo decía también la hermana de un amigo que tiene una casa y puso un huerto, se fue a vivir al campo y puso un huerto. Y me decía, pues no voy a utilizar pesticidas. ¿Qué pasó? Pues que el primer año se quedó sin cosecha. Tuvo una plaga de moho y se acabaron las patatas muertas todas. Claro. ¿Cómo acabas cómo impides eso? ¿Cómo evitas que llegue una plaga de mildiu o de fusarium o de botrytis y acabe con tus plantas de guisantes? Eso no se puede hacer con besos y abrazos. Hay que añadir pesticidas, hay que añadir pues fungicidas para evitar eso. Y evidentemente hay que utilizarlos con cabeza y con, bueno, pues teniendo en cuenta las precauciones que hay que tener. Y cuando se aplican, pues hay que dejar un tiempo de espera para que esos pesticidas se eliminen en la medida de lo posible y no estén presentes en el producto final. Y luego se hacen análisis del producto para conocer si esos límites, bueno, hay unos límites máximos fijados por la legislación
y los productos tienen que cumplir esos límites. Esos controles, esos resultados, esos datos se envían, bueno, se hacen en cada región, en todos los países de Europa, y luego se envían a la Agencia Española, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que cada año publica un informe con todos los datos, y precisamente hace una semana acaba de salir el de este año, que corresponde a los datos de 2019. Lo que nos dice este estudio es que después de hacer 96.302 análisis, el 96,1% de las muestras está dentro de los límites permitidos. Es decir, solamente el 3,9% incumple. Así que bueno, y lo que nos dice la conclusión final de este informe es que el consumo de estos productos es seguro, que no deberíamos preocuparnos. Sí, entonces hay una mitad de ese porcentaje donde no hay restos detectables de pesticidas, y en la otra mitad sí que se detectan, pero están por debajo del límite máximo. Es decir, están en una cantidad que se considera segura. Por eso nos dicen que no deberíamos preocuparnos. Claro, y bueno, que hay un tema completamente realista. Obviamente los pesticidas son productos tóxicos para los seres vivos, hay veces que son más para los hongos, hay veces que son más para las hierbas, ¿no? Depende cuál sea su mecanismo de acción, pero obviamente son productos tóxicos que no deberíamos entrar en contacto con ellos, pero convivimos con ellos en unas cantidades, ¿no? Y yo creo que la clave es, en este caso, la cantidad, la dosis hace el veneno, porque pasa igual, por ejemplo, yo pienso, y por poner una metáfora entendible, pasa igual con el tubo de escape de un coche. Es decir, yo vivo en Madrid, qué pena, ¿no? Vivir en Madrid lo primero. Entonces, pero bueno, yo vivo en Madrid y estoy expuesto como ciudadano en Madrid a una contaminación ambiental y a unos tubos, a una cantidad de tubos de escape que es perjudicial para mí, y que obviamente yo no me voy a poner delante de un tubo de escape, que sería mucho más perjudicial que la concentración a la que estoy expuesto viviendo aquí, o cuando me voy a la sierra que se está menos expuesto, ¿no? Yo creo que pasa un poco igual con los pesticidas. Por supuesto que cuanto menos expuesto estemos a productos que no son necesarios y que se sabe que en menor cantidad mejor, obviamente estará mejor, pero no hay que perder la perspectiva de que ahora mismo la producción mundial es inviable sin pesticidas. La persona que nos has comentado a lo mejor se puede permitir, no pasa nada porque tu huerto es ocio, y entonces estás ahí, hago probaturas. Vaya, me ha salido mal la cosecha. No pasa nada porque vas a comprar y no has puesto en peligro el abastecimiento de alimentos, pero eso no lo pueden hacer desgraciadamente nuestros proveedores. Tú imagínate que perdemos una cosecha entera de maíz, de olivo, 1 año o 2 años, ¿no? Y esto a veces hace que muchas veces se utilicen algunos insumos de manera generosa, ¿no? De no me puedo arriesgar. Sí, también es verdad, hay un poco de todo. Por una parte, nos hemos acostumbrado a esa seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria como tal se entiende al abastecimiento, a la disponibilidad de alimentos. Nos hemos acostumbrado, afortunadamente, a que tenemos alimentos disponibles en cualquier época del año. Vamos a un comercio y tenemos alimentos. Y esto con la pandemia, pues fue una bofetada para muchos de realidad de, mira, hemos ido en masa a comprar alimentos, a acaparar alimentos, y entramos en los supermercados y están arrasados. Y ha sido pues la primera vez de la historia reciente en que nos hemos dado cuenta, bueno, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero a mí me dio que pensar pues que ese abastecimiento de alimentos pues puede que no sea tan seguro como pensábamos. En realidad sí lo es, porque alimentos seguía habiendo. Donde no había alimentos, lo que ocurría es que la cadena de distribución no dio abasto para compensar todo ese acaparamiento de alimentos. Pero en los centros logísticos sí que había alimentos, y en las industrias alimentarias sí que había alimentos. Pero ¿qué pasa, como dices, si de repente viene una plaga de langostas, por ejemplo, o de hongos, y no se utilizan las herramientas que se utilizan ahora, pues los pesticidas? Pues lo que ocurre es que hay hambrunas como había en el pasado, hambrunas y como hay desgraciadamente todavía en algunos países. Pues en África el año pasado hubo precisamente una plaga de langostas que arrasó varios países y acabó con la producción de varios cultivos.
Entonces eso puede ser la diferencia entre vivir o morirse de hambre, tal cual. Parece que nos queda muy lejano, porque afortunadamente en nuestro entorno nos queda muy lejano, pero bueno, no perdamos esto de vista. Y en cuanto al uso de pesticidas, también hay que tener en cuenta que no todos son igual de tóxicos y que no todos, de hecho, pues en verano enchufamos el insecticida en el enchufe y sabemos que mata a los mosquitos y a nosotros no nos hace nada. Y vivimos y dormimos tranquilamente con eso. ¿Por qué? Pues porque algunos pesticidas, el modo de acción, pues no afecta a nuestro metabolismo, afecta al metabolismo de ciertos seres vivos, a la forma en la que funcionan esos seres vivos. Por eso se estudia sus efectos tóxicos sobre las abejas, por ejemplo, o sobre que algunos sí son especialmente tóxicos para las abejas y por eso se discute su uso o se prohíbe su uso, o para otros organismos o para el medio acuático. Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta de qué estamos hablando para utilizarlos, pues, según las recomendaciones de uso, las dosis de uso, el tiempo de espera desde que se aplica hasta que se recolecta, etcétera. Mira, por darte contrapunto de lo que he leído yo el último año preparándome algunos temas para el próximo libro, el tema que has dicho del abastecimiento, estuve leyendo y me resultó muy curioso sobre cómo la pandemia había afectado especialmente a países en vías de desarrollo, no solo por el tema de los problemas de abastecimiento, sino porque, claro, es un tema que a lo mejor no nos hemos parado a pensar. La pandemia ha impedido la movilidad de muchos temporeros que en Oriente Medio y en algunos países de Asia sí que les ha pegado muy duro porque no han podido recolectar y no ha podido haber movimientos migratorios de gente de unas ciudades a otras que solía recolectar algunas verduras, algunas hortalizas, y eso ha sido catastrófico en algunas comunidades. Claro, aquí dentro de lo que cabe estamos más tecnificados, no pasa nada porque a lo mejor puedes alargar la recolección de ciertos productos porque tenemos más invernaderos, tenemos más cámaras, pero en algunos países ha sido catastrófico el no poder desplazar a personas a recolectar alimentos, vamos, completamente. Y luego el tema de pesticidas, que por supuesto, al igual que a veces pasa con el tema de los antibióticos, ¿no? Que creo que a veces centramos mucho el discurso en es seguro, no nos va a hacer ningún problema para la salud, etc. Creo que el discurso es un poco más medioambiental, ¿no? El ojo, y me ha encantado que hayas cerrado con el tema de los insectos polinizadores, porque ahí es donde empezamos a ver problemas, ¿no? Sobre todo la política de monocultivos a nivel mundial, los monocultivos que hay en Estados Unidos, monocultivos que hay en Brasil, monocultivos que hay en Australia, en China, que claro, tú como tienes una gran extensión de solo un cultivo, eso hace que cualquier plaga, si tiene la oportunidad y algo te crece en esas condiciones de estrés con herbicidas y pesticidas, como algo crezca, horrible. Eso está haciendo concentraciones altas, agresiones altas, menos polinizadores, menos agrodiversidad alrededor, que se filtren esos pesticidas y que se genere eutrofización también en algunos temas. Yo creo que ese es el tema. Voy a intentar este 2021 y este 2022, Miguel, mi lucha va a ser para que intentemos también llevar un poco el tema ambiental cuando nos pregunten a los de seguridad alimentaria para decir sí, es seguro, pero ojo que a lo mejor por aquí nos estamos cargando el medio ambiente, que hay algunas cosas que son espeluznantes por ahí. Sí, hombre, ahí hay mucha confusión también. Bueno, si ya a la gente le cuesta elegir alimentos, cuantos más factores sumemos, pues si tenemos en cuenta la seguridad alimentaria, la salud, las etiquetas, el comercio justo, el medio ambiente, pues cada vez demandamos más como consumidores, pero también pues tenemos más cosas por mirar, más que informarnos y cada vez se complica más la elección, porque además hay muchas ideas erróneas que, bueno, esto sabrás tú mucho más si has estado preparando este libro, pues como pensar que tener cada uno un huerto en casa es lo más y es como lo más sostenible. Y, hombre, sabemos que cuanto más grande sea la producción, entre comillas, también de forma de determinada forma, pues más eficiente es. Eso es. Porque, bueno, lo vemos pues en edificios, por ejemplo, si tenemos cada uno nuestra casa en el campo,
pues cada casa necesita su suministro de agua, su desagüe, tal. Pero si tenemos un edificio de viviendas, pues ya solamente, claro, ahí es mucho más eficiente. Pero claro, llega un momento en el que si ese edificio de viviendas es tan gigantesco y se ven las ciudades, por ejemplo, pues vemos Tokio, vemos el tamaño de Madrid, pues que ya deja de tener ventajas, ya el propio sistema es un inconveniente en sí mismo, ya deja de ser eficiente. Entonces, deberíamos tener en cuenta a partir de qué tamaño productivo pues está la cosa equilibrada entre no suponer mucho daño para el medio ambiente, porque la agricultura tiene un coste medioambiental, lo queramos o no, igual que vivir como seres humanos, tenemos un impacto para nuestro entorno y un equilibrio entre eso y una buena producción, bueno, el que sea eficiente la producción, el que sea una cosa productiva. Sin duda. De hecho, una de las tablas en las que estuve trabajando un tiempo era pros y contras que tenía el hacerlo más intensivo o hacerlo menos intensivo, y creo que lo has hecho fantásticamente resumido con esa productividad frente a esa cercanía. En fin, hay un punto de equilibrio muy interesante. Yo creo que ciudades están trabajando en ello, que se están acercando bien. París, Valencia, están haciendo iniciativas muy, muy interesantes. Pero has hablado de un tema de etiquetas que me ha gustado, ¿no? Esta etiqueta que rodea, y ha preguntado Carolina un tema que creo que le puedes dar respuesta, ¿no? Que además le das espacio en tu libro, en tus conferencias sobre la producción ecológica, ¿no? Que al fin y al cabo es una etiqueta. Y ha planteado Carolina una de las dudas más frecuentes, al fin y al cabo, ¿no? Que dice, pero la agricultura ecológica no era esta que no utilizaba pesticidas, ¿no? Duda muy común, confusión muy común. ¿Qué le comentamos a Carolina? Pues que podríamos hacer 8 tardes hablando de los productos ecológicos porque tienen mucha tela para cortar. Con la etiqueta ecológico lo que hay es mucha confusión. Hemos pasado de comprar alimentos para comer a que los alimentos y la alimentación sean como nuestra nueva religión. Es decir, ya no es cuestión de voy a comer, sino es cuestión de implicaciones más personales. Pues yo soy vegano y me reafirmo, o yo como carne y tú que eres vegano no quiero saber nada de ti porque no sé qué. Y hay discusiones que son emocionales, que no entran dentro de la razón. Y en los productos ecológicos ocurre mucho eso también. Pues yo como ecológico porque me preocupo por el medio ambiente y tú si lo criticas me estás atacando y eso es que no te importa el medio ambiente. Y hombre, no. Lo primero es, vamos a ver qué significa que un producto tenga la etiqueta ecológico. Y que un producto tenga la etiqueta ecológico quiere decir simple y llanamente que cumple unos requisitos que aparecen en el Reglamento Europeo de Producción Ecológica. ¿Y qué pasa? Pues que como se llama ecológico, esto da lugar a confusión. Si se llamara Pepito y la etiqueta fuera Pepito, pues entonces nos plantearíamos qué significa eso. Pero como se llama ecológico, pues pensamos que es más sostenible necesariamente. Y además en la publicidad que nos hacen nos dicen que es más seguro, que es más sano, que sabe mejor. Y bueno, pues no es así necesariamente. Es decir, que es más un producto justo también que es más justo con los trabajadores, no tiene por qué. Y se nos dice también, o se nos da a entender que no se utilizan pesticidas, bueno, y todo se nos pinta como de color de rosa, que los animales no reciben medicamentos. Y bueno, pues sí que se pueden utilizar pesticidas, pero el número permitido es menor y el tipo de pesticidas es diferente que en la producción convencional. En la ganadería ecológica, pues también se pueden utilizar medicamentos cuando es necesario, igual que en la convencional. Lo que pasa es que, bueno, en muchos casos se utilizan, pues eso, diferentes medicamentos o se utilizan en menos cantidad. El tratamiento es diferente. Pero, bueno, en el reglamento ecológico no se dice, por ejemplo, cosas que son importantes desde el punto de vista medioambiental. No se dice, por ejemplo, nada del uso de plásticos, ni del consumo de agua, ni de la huella de carbono. Así vemos, pues, lo que siempre pongo como ejemplo, bandejas de manzanas en plástico que vienen de Italia, por ejemplo, o kiwis que vienen desde Nueva Zelanda. Eso de sostenible no tiene nada. Entonces, y puede tener el sello ecológico. También se pueden madurar en cámaras de maduración y se pueden cultivar en invernaderos, a pesar de que el reglamento dice que se deben respetar los ciclos naturales de producción y todas estas cosas. Entonces, bueno, tiene
una serie de agujeros que, bueno, hay que tener en cuenta porque, bueno, aparte de que se basa todo este reglamento en la falacia naturalista que nos da a entender o nos hace pensar que lo natural es mejor que lo que no es natural, signifique eso lo que signifique, porque ya sabemos pues que que la cicuta es natural, pero es un veneno, las setas tóxicas son naturales, pero es un veneno, y bueno, pues eso, se basa en cosas como lo natural es bueno y lo artificial es malo, y eso no tiene ningún fundamento y me parece una aberración que eso esté recogido en un reglamento europeo. Efectivamente, hay que recordar que la tesis final del reglamento europeo es que deja fuera aquellos insumos agrícolas que son de síntesis, es decir, que son artificiales, entre comillas, y permite aquellos que sean naturales o que sean orgánicos. Es decir, en resumen, para que la gente que nos escuchéis lo entendáis, esa falacia naturalista que decía Miguel al final, ese es el problema. No puedes hacer una legislación en base a lo natural es bueno, lo sintético es malo, porque te vas a equivocar con muchísimos aspectos. De hecho, yo también le dedico un apartadito en el libro y hago una propuesta de que ojalá en el futuro podamos aterrizar un poco este tema. De hecho, hago también un poco la reflexión. La primera es la de, primero, debería ser opcional, es decir, a lo mejor no debería estar en manos del consumidor el escoger cosas que sean medioambientalmente sostenibles, a lo mejor debería ser una práctica que obligásemos a todo el mundo y no que solo pudieran comprar alimentos sostenibles de alta gama quien se lo pueda permitir, ¿no? Esa sería una reflexión. Y la otra es que a lo mejor hay que poner variables más objetivas del estilo, pues mira, una manzana podrá ser ecológica si en todo su ciclo de vida tiene un 70% menos de emisiones que una manzana convencional. O a lo mejor hay alimentos que hay que dejar fuera. Es decir, la ternera puede ser ecológica. No sé, habrá que plantearse que a lo mejor hay alimentos que se tienen que quedar fuera. Esto en cualquier caso es un temón y no sé, de hecho, mira, nos pregunta por aquí Mai que dónde puede encontrar el reglamento. Es un reglamento europeo, ¿no? Lo puede encontrar en Lexeur o en legislación europea directamente, ¿vale? El de legislación ecológica. Sí, ahora no recuerdo muy bien cómo es es 800, no recuerdo de memoria cuál es. Mira, yo estoy poniendo legislación ecológica Europa y vamos, que nos saldrá, pero se puede buscar en la página web del reglamento de la Unión Europea, que afortunadamente es muy... Mira, 2018-848, que es el que deroga el del 2007. 2018-848. Sí, pues ahí viene, es fácil de entender porque es lenguaje técnico, o sea, es lenguaje sencillo, vaya, que cualquiera lo puede entender más o menos. Si tú tuvieras que hacer algún cambio en legislación, ¿no? Al igual que yo he lucubrado aquí, Miguel, sobre cómo cambiaría la legislación ecológica, si tú pudieras hacer un cambio en legislación de todo lo que hablas también en el libro, ¿no? Porque hablas de confusiones, de etiquetado, de todo el lío y el ruido que hay también en medios de comunicación, ¿no? Cosas que llevamos mucho tiempo denunciando, muchos divulgadores. ¿Qué legislación o qué 2 o 3 medidas priorizarías si estuviera en tu mano para que comiéramos más sano, para que comiéramos más seguro? Es decir, para ti, ¿qué es prioritario? Lo digo porque hay veces que la gente aplaudimos medidas que a lo mejor no son las más prioritarias, ni para la seguridad alimentaria, para la salud, ¿no? Hubo un momento en el que dijimos, pues el aceite tiene que ser monodosis por seguridad alimentaria. Bueno, a lo mejor nadie se estaba muriendo de intoxicaciones por el aceite de oliva, ¿no? Pero bueno, esto era sobre todo para evitar el fraude y bueno, para aumentar los beneficios del sector, y se dijo claramente, o sea, no era ningún misterio. Entonces, bueno, esto fue una medida político-económica, no fue una medida, era, bueno, un poco para evitar el fraude y para potenciar el sector del aceite de oliva. Entonces, en el caso de la legislación, ¿qué cambios? Pues se habla mucho de algunos con los que estoy de acuerdo. Pues el primero, prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil. Eso así dicho, mucha gente me dice,
pero eres un comunista, que no sé qué, que quieres prohibir, o qué nos va a decir, claro, paternalista, ¿qué va a decir papá Estado? A ver, papá Estado, si vivimos en este sistema que hemos elegido, pues es para que el Estado vele por nuestra salud, ¿no? Igual que nos prohíbe fumar en un colegio y a nadie le parece raro, pues también, o se prohíbe vender tabaco a los niños, pues también debería, porque los niños no tienen criterio para decidir y de hecho no pueden comprar porque no tienen poder adquisitivo los niños muy pequeños. Entonces, ¿por qué se les publicita estos alimentos? Pues muy fácil, porque se convence a los que son fáciles de convencer, que son los niños, para que luego le den la vara a sus padres, en plan, pues papá, cómprame esto, mamá, cómprame esto, y los padres que vamos al supermercado con los niños, al final de la jornada laboral y estamos ya cansados, pues el nivel de paciencia está por los suelos y dices, bueno, venga, pues te voy a comprar esto, pero déjame en paz. Pues eso lo saben muy bien los publicistas y aprovechan este factor que se llama nag factor, factor de fastidio, para hacer esta publicidad. Entonces eso, fuera, lo primero. Que además se hace en otros países con buenos resultados, como países nórdicos que se lleva haciendo mucho tiempo y nadie diría que Suecia o Noruega son países de perspectiva papá-estado. Bueno, pues se sabe, la industria alimentaria invierte en publicidad porque funciona. Si no funcionase, no serían esos anuncios. Es decir, ninguna industria privada va a invertir dinero en publicidad si no funcionase. Sería un mal gasto, ¿no? Vale, esa es tu primera medida. Segunda medida. Segunda medida, pues nos dijeron hace 10 años que había que definir unos perfiles nutricionales para regular los reclamos que se ponen en los alimentos, los reclamos nutricionales y los reclamos de salud, para que un bollicao, por ejemplo, no se pueda vender con el reclamo aporta el 50% de la cantidad diaria recomendada de hierro. O sea, tú coges un bollicao, le añades hierro, le añades vitaminas, minerales y lo muestras como lo disfrazas de saludable. ¿Qué nos dijo la legislación? Pues que había que definir unos perfiles nutricionales, es decir, una cantidad máxima de azúcares, una cantidad máxima de sal, por ejemplo, para que los productos insanos no pudieran tener esos reclamos, para que no se disfrazaran de saludable. Esto se dijo, está escrito en la legislación, que se tenía que haber definido hace 10 años. Seguimos esperando y no se ha hecho todavía, a pesar de que ya hay unas pautas, un informe de la Organización Mundial de la Salud donde se dan unas recomendaciones. El informe de la Organización Mundial de la Salud es del año 2015, si no recuerdo mal. Han pasado 6 años ya. No se ha tomado ninguna medida. Que también se solucionaría... Sí, perdón. Eso es ejemplo práctico de lo que ha dicho Miguel para que lo tengáis en la cabeza. A nivel de Europa, que no se pueda decir paté rico en hierro si eres un alimento completamente malsano. Es decir, si eres malsano, te bloqueamos todas esas declaraciones que siempre utilizas para maquillarte, ¿no? Ya, perdona, era para que la gente tuviera un ejemplito. Eso es. Pero bueno, que también se podría acabar directamente con esto retirando esos reclamos de salud que no tienen ninguna utilidad práctica, porque ¿qué vas a poner? ¿La manzana contribuye al buen funcionamiento de la vista? Pues vale, muy bien. ¿Y qué? Y eso es lo que se llama nutricionismo, que es basar la alimentación en nutrientes aislados y que lo que hace es despistarnos, porque comemos brócoli porque tiene potasio, comemos zanahorias porque tienen carotenos y al final no estás comiendo alimentos, estás buscando, pues eso, los nutrientes. Y además que la legislación actual, tal y como está puesta, tú puedes hacer esas menciones, esas declaraciones de salud en un producto envasado, es decir, que un zumo al que le hayan añadido licopeno puede decir que contribuye al normal funcionamiento de whatever, y en cambio un tomate o una zanahoria no puede decir contribuye al normal funcionamiento de la vista. Es encima un puñetazo a los productos que son materias primas, y es para que los procesados, y los procesados especialmente que sean poco saludables, para que tengan ahí esa salvaguarda de decir, ala, rico en hierro, bueno para tu sistema inmunitario. El ejemplo más grotesco lo encontramos precisamente en el que ayuda a tus defensas. Ese producto lácteo tan famoso que ayuda a nuestras defensas y que en un principio se nos dijo que era por la bacteria que tiene y que luego, pues para que las empresas puedan poner estos reclamos, primero tienen que haber sido aprobados y para que sean aprobados primero tiene que haber evidencias científicas suficientes. Es decir,
Si yo hago un yogur y patento una bacteria láctica y digo, oye, mira, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, he patentado esta bacteria láctica y creo que ayuda a nuestras defensas. Vale, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria revisa la evidencia disponible y dice, pues mira, sí o mira, no. Entonces, estas bacterias son una de las que más peticiones ha tenido para probar diferentes reclamos. Han sido denegadas todas desde hace pues 10 años o más y no se puede decir nada sobre ellas. Lo único que se puede decir sobre el yogur es que ayuda al metabolismo de la lactosa. Eso es lo único que está probado para el yogur. ¿Por qué podemos comprar ese producto lácteo que ayuda a nuestras defensas? ¿Por qué se dice ayuda a nuestras defensas? Pues porque le añaden vitamina B6. Para la vitamina B6 sí se puede decir eso. Entonces, el truco es fácil. Cogemos vitamina B6, lo añadimos a un bollicao o lo añadimos a una botella de agua y podemos decir que ayuda a nuestras defensas. Y no solo eso, porque hay más reclamos permitidos. Puede decir un montón de cosas. Eso es. Pero lo más importante, ya acabo, es que hay cosas que no se pueden legislar. Hay cosas que no se pueden regular. La ética no se puede legislar de ningún modo. Entonces, por mucho que legislemos, pues siempre va a haber huecos, siempre va a haber resquicios por el que se cuelen las malas intenciones de algunas empresas. En este caso, el que ayuda a tus defensas, lo critiqué ayer en Twitter, te anuncia, pues, dando a entender con insinuaciones, pues en un cartel pone, ¿tienes ganas de terraceo? Y te pone una foto de un tío en una terraza con una bebida y el yogur y te pone ayuda a tus defensas. Que si sumas 2 más 2, lo que te está diciendo es tómate este yogur y te puedes ir de bares tranquilamente, que no te pasa nada con el coronavirus. En vez de esto es una auténtica aberración. Y esto no hay forma de legislarlo, porque eso es, ya queda criterio, o sea, son cosas, sugerencias, insinuaciones que ya quedan a criterio de cada uno, a la interpretación que haga cada uno de ellos. Eso no se puede poner en negro sobre blanco. Y que se dice que no pueden dar lugar a error, pero claro, eso ya es interpretable. Ahí arda la clave, porque sí que es cierto que nuestra legislación lo contempla. De hecho, tenemos una ley muy concreta que lo que legisla son los productos y los servicios de pretendida utilidad o finalidad sanitaria y dice que no se podrá vender ningún producto ni servicio que diga que va a prevenir enfermedades como tal. Pero, en cambio, hemos visto spots publicitarios que a los niños le aparecen bufandas magnéticas que se vuelven inmunes completamente y es normal que la gente tenga todo este lío. E insisto, al final, a quien le da espacio es a reformular productos y que añadan vitamina B6, vitamina C, lo que sea, para que parezca que algo es bueno para la piel, para el sistema inmunitario, pero luego resulta que los productos frescos no pueden decir nada de sí mismos. O sea, ya no es que digas, joder, es que las zanahorias se pasan diciendo que son buenas para la vista, o el kiwi es que se está pasando diciendo que es bueno para el intestino. No, es que no son alimentos que lo puedan decir. Los que lo están diciendo son otros alimentos que además son poco saludables, que se están disfrazando de lo mismo. Un disparate. Ocurre con más cosas, con más reclamos, pues como puede ser los dibujitos que suelen aparecer en los productos insanos, pero no en las cajas de naranjas, y el Nutri-Score, por ejemplo, que hace poco se vio que en un estudio aumentaba la venta de productos envasados y reducía la venta de productos frescos, porque la gente interpretaba que como eso tenía Nutri-Score, pues se lanzaba ya a comprarlo, porque era lo que le indicaba que eso era saludable, y lo otro pues lo dejaban ahí. Así que bueno, pues al final eso, los productos frescos están en desventaja en este sentido. Al no tener etiquetas ni reclamos, además no vemos anuncios, en las marquesinas de autobuses no hay anuncios de judías, no hay fotos de judías diciéndote, bueno, a veces sí, de come 5 al día, pero vamos, lo normal es que haya un McFlurry o una cosa de estas. Completamente, sí, las cosas de consumo inmediato, las cosas que son un poco más indulgence, que se llama. Y bueno, espero que esta respuesta y este pequeño acercamiento que ha hecho Miguel a una que también toca un poco de soslayo lo que ha preguntado Ecuación Saludable, que decía
qué opinas del Nutri-Score. Lo vamos a dejar ahí. Si quieren profundizar sobre el Nutri-Score, creo que es mejor que busquen tu nombre o mi nombre con Nutri-Score porque hemos hablado del tema, o lo miren en Twitter o Instagram porque si no, no nos vamos aquí a cenar, ¿vale? Que nos hemos posicionado al respecto. Y no sé si quieres compartir la tercera medida que tenías en mente, si tienes la tercera medida o alguna iniciativa más que se te ocurra para mejorar la salud. Pues más que, sí, no, más que legislar, más que conseguir cosas a base de legislar, pues que bueno, hay medidas que se pueden tomar, pues estaría bien ya partiendo de la base de que se cumplan las que ya existen, porque hay muchas que ya están, pero no se cumplen. Entonces, a veces nos empeñamos en sacar nuevas medidas, pero lo primero sería eso, mirar la legislación. Lo vemos en cosas muy básicas, ya saliendo del tema alimentario, con la Constitución española, que dice, a ver, la vivienda es un bien esencial. Comunista, eres un talibán, un no sé qué. A ver, está aquí escrito, no soy ningún extremista, o sea, esto está aquí escrito. Entonces, lo primero que se cumpla lo que ya está hecho y aprobado. Con la alimentación ocurre, pues, la venta de productos insanos en centros educativos, que a veces todavía lo vemos. Luego también estaría bien, pues eso, fomentar, pues lo dices tú siempre, la exposición a un ambiente saludable, el retirar, pues, máquinas de vending de centros públicos, el fomentar, pues, la publicidad y la venta y el consumo de productos saludables, pues con programas educativos, con campañas publicitarias institucionales que se hacen cada vez menos. En los años 80, 90 se hacían más, pero ahora pues se hacen muy pocas y es en parte por la estructura que tiene la industria alimentaria en España, que muchas veces está pues microfragmentada en empresas de muy pequeño tamaño que no se pueden poner de acuerdo o que no tienen recursos para hacer campañas publicitarias. Una empresa de tomates, pues a no ser que sea muy grande, pues no tiene dinero para anunciarse en la tele. Y bueno, empresas de tomates muy grandes las hay, pero no muchas. Completamente. Bueno, de hecho, esa fue una de las reflexiones que hacíamos en el verano pasado, que, bueno, Única fue, como Única es una gran cooperativa de agricultores y junta tantos productos diferentes, al final es lo que tienes que hacer. Se tienen que juntar muchos agricultores para fomentar en general un sector, una materia prima. Y el verano pasado hubo una campaña bastante fuerte del fomento de los productos frescos, de las frutas, de las verduras, de las hortalizas como salud, que venía un poco a reivindicar oye, que ya está bien, siempre estamos hablando de salud y son otras entidades las que hablan, que nos corresponda lo nuestro, ¿no? Y a ver, sí que es cierto que empecemos a ver más, yo creo que más músculo y que el sector primario se lo crea más en invertir en comunicación, ¿no? Y quizás hay algunos sectores, ¿no? Única ahora con la caja saludable, otras entidades, parece que más Brócoli, Plátano de Canarias, Sandía Fashion, que hizo hasta spots en la tele. No sé, estamos empezando a ver cositas, a ver si podemos tenerlo dentro de poco a la par. Sí, de hecho hay mucho desconocimiento en lo que es el gran público, en lo que es el sector agrícola, porque muchas veces se piensa, bueno, pues lo que yo acabo de decir en parte es cierto, pero en parte es falso también, porque digo que son muchas empresas pequeñas, pero es que también hay grandes multinacionales que son muchas veces las que desarrollan pues las semillas y los productos que compramos en las tiendas, que pensamos que vienen del huerto de la abuela, y la gran mayoría de los productos que encontramos de frutas, hortalizas, verduras, legumbres, son productos que han sido desarrollados primero inicialmente pues en laboratorios biotecnológicos, las semillas, sin hacer nada extraño que nos asuste, sino simplemente haciendo hibridaciones para seleccionar variedades que sean más productivas, más resistentes, más sabrosas. Y bueno, pues la gran mayoría, por eso tenemos tantísima variedad de tomates, por ejemplo, que no todos son insípidos, pues aquí tenemos estos, por ejemplo, que están muy ricos. y bueno, pues esas grandes multinacionales muchas veces no se anuncian no porque no tengan dinero, que les sobra el dinero, sino porque tienen un poco de miedo a conocer, a exponer su trabajo, porque hay mucho rechazo a esa forma de desarrollar, a ese desarrollo de semillas, por ejemplo, a esa forma de obtención
a ese primer proceso antes de lo que es el proceso productivo, al desarrollo de nuevas variedades vegetales y son empresas que trabajan un poco en la sombra, digamos, por ese miedo al qué dirán. Y yo creo que ya va siendo hora de que comuniquen lo que hacen, porque no tienen nada que ocultar, en la gran mayoría de los casos, que quiero decir que no son cosas de oscuras ni extrañas. Eso es. Eso es. Y que, bueno, que den a conocer pues cómo se desarrolla una variedad vegetal y todo el trabajo y todo el dinero que hay detrás y de dónde vienen los alimentos que comemos. Completamente, completamente. Yo abogo por eso, de verdad, porque poco a poco se empieza a comunicar que el campo no esté alejado del estigma. De hecho, todo lo contrario. A mí me parece que es de los sectores que tienen menos cuestiones que ocultar. Creo que las grandes industrias de alimentos superfluos o ultraprocesados tienen muchas peores prácticas y muchos peores impactos que para comunicar. Pienso que en general las industrias de origen animal tienen prácticas que muchas veces intentan ocultar y por eso no se puede acceder ni a mataderos, ni se puede acceder a muchas cuestiones de industria alimentaria. Digo acceder como público general, ¿no? Y los veterinarios se pasan de media una vez cada 10 años por las inspecciones. Entonces, creo que hay que echarle una mano al campo en este asunto. Por eso también mi compromiso de estar cerca de una cooperativa y también en algunos de los vídeos de YouTube que además muchos tecnólogos alimentarios y gente de agrícola le gusta mucho el hecho de que vaya a proveedores y enseñarles lo que es el campo. No sé si tú conoces la producción concreta de algún alimento mejor que otro, Miguel, o que dijeses... No, de producción agrícola no especialmente. Sí que estoy más relacionado con lo que es la producción, con la transformación primaria, pues tipo quesos, embutidos, productos sencillos, que es en lo que he trabajado normalmente. Sí que es verdad que, bueno, ocurre un poco también incluso en lo que comentabas ahora, en las empresas de productos superfluos, sí, tampoco comunican. Y no es que tengan, es verdad que tienen que ocultar pues que utilizan ingredientes malos desde el punto de vista nutricional, pero tampoco tienen nada que ocultar en lo que mucha gente piensa, que mucha gente piensa a veces que nos están echando... ¿no? Claro, a saber, le han echado ahí unos polvos. Hombre, unos polvos, la harina es un polvo. O sea, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Pues sí, les echan polvos, les echan azúcar, que es un polvo, les echan harina, que es un polvo, les echan sal. Entonces, lo que pasa es que lo ocultan y es un poco frustrante para mí personalmente porque cuando vas a buscar información sobre una empresa alimentaria, en su página web solamente es propaganda y publicidad y no te enseñan ni sus instalaciones, ni su proceso productivo, ni las materias primas vienen de aquí o de allá. No se hacen información de ningún tipo. Y eso, pues, estaría bien que hicieran un ejercicio de transparencia. Y luego ya, para acabar, en lo que comentabas de los veterinarios, es verdad que muchas veces la frecuencia de inspección se alarga mucho, pero bueno, esto también hay que decir que depende de las características de la empresa. Si la empresa está mal, necesitan más revisiones y se hacen inspecciones con más frecuencia. Si la empresa es muy grande, lógicamente se hace más hincapié y se hacen visitas mucho más exigentes porque lógicamente dan de comer a un mayor número de personas y bueno, pues es verdad que falta personal veterinario. Eso también es cierto, que muchas veces pues hay carencias por falta de personal de inspectores. Que bueno, yo lanzo la idea, aquí estamos los tecnólogos también, que también es mano de obra, oye, que podría hacer ese trabajo en muchos casos. Sí, completamente. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, y obviamente aunque haya sido profesiones tradicionales, pero por ejemplo que el personal de veterinaria pueda hacer incluso inspecciones de sanidad, pero tecnólogos alimentarios o dietistas, nutricionistas no puedan o no se contemple. Entonces ahí mandamos también por si de cara a mañana o se quiere cambiar el plan de estudios para que esté más completo o se quiere contemplar, pero al menos la figura de tecnólogo alimentario que no esté en esto sí que es completamente incomprensible. Pues nada, Miguel, no sé, ¿quieres comentar algo antes de que terminemos el directo y ya dejemos a la gente que vaya a prepararse la cena?
acostarse ya porque se nos ha ido la mano. Pues nada, que aquí os enseño la caja, que al final no la he enseñado. Tiene, bueno, ya la habrás enseñado en más ocasiones, me imagino. Sí. Y que yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Aquí tenemos calabacines, berenjenas, pepinos. Así que bueno, en esta casa gustan mucho las frutas, sobre todo, la verdura también. Así que nos vamos a poner como equipo. Muchas gracias a la Caja Saludable y muchas gracias a ti. No, de hecho, yo ahora me estoy dando el paseo porque me he llevado ahí al lado para el directo, pero también aprovecho y me doy el paseo por aquí, que tengo la biblioteca y tenía aquí precisamente el libro de Miguel. Tengo yo aquí también. Para que no lo sepan. Mira, tú lo entiendes, ¿no? ¿Sabes qué curiosamente que me pasa a mí a veces? Que yo aquí tengo de todos menos los míos. O sea, aquí no está. De hecho, tenía uno que le doy de comer, pero se lo regalé a una pareja amiga nuestra y ahora ya no me queda ninguno de los libros. Pero nada, que aprovecho para darte las gracias también en nombre de Única, en nombre de la Caja Saludable. Muchas gracias por querer participar. Y nada, además cuando hablamos que nos apetecía hacer un directo, pues mira, nada, si lo hacíamos en este contexto, hemos hablado de fruta, de verdura, de seguridad alimentaria, de temas de actualidad, de tu libro, de tus proyectos, de la actualidad de los blogs, etc, etc. Pues nada, Miguel, yo, para las personas que no lo sigáis, creo que en su cuenta vais a aprender mucho, ¿vale? Y nada, por mi parte ya sabes, también conoces a la empresa La Caja Saludable. Si alguna vez quieres profundizar sobre cualquier aspecto, seguro que te facilitan información o yo mismo te comento y ya nos dirás si te gustan los aguacates, los tomates Adora y vemos esas judías verdes que vayas a hacer. Seguro que sí. Ya os pondré alguna foto por ahí en Instagram. Pues nada, muchísimas gracias y ha sido un placer. Cuando quieras, aquí estamos. Ya sabes que me gusta poco hablar. Llevamos 1 hora y media aquí y yo seguiría sin parar. Nada, que nos veamos pronto, Miguel. Que vaya todo bien. Y gracias a todo el mundo que nos habéis seguido por aquí. He apuntado todas las preguntas que habéis hecho que no eran de la temática de hoy para tratarlas en siguientes directos, ¿de acuerdo? No nos olvidamos, aquí están. Muchas gracias. Hasta luego todo el mundo. Gracias, chao.